Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Daniel, capítulo 11, para concluir un estudio que comenzamos la semana pasada. Ayer alguien me hizo un comentario. Me dice, con otra inyección más de Daniel, vamos a salir de acá todos volando como superhéroes. Porque realmente está expuesto a Daniel y a lo que Daniel revela en cuanto a Dios y sus planes invencibles, ¿no? Nos hace por momentos a nosotros sentirnos como invencibles también, en el sentido de que todo está bajo el control de Dios. Dios es tan grande que nada se le escapa. Así introdujimos nuestro estudio de la semana pasada. Les desafié, nos desafía a todos, hermanos, al hecho de que todos luchamos con tener un concepto grande de Dios, ¿verdad? Todos luchamos con eso, porque tenemos tantas cosas que están sucediendo, tantas actividades, planes, problemas, que de repente Dios se vuelve pequeño y nosotros nos volvemos grandes, ¿verdad? Y de alguna manera Daniel, aparte de un montón de otros propósitos que tiene, pero tiene ese sentir de exaltar a Dios de tal manera, y su soberanía, su control sobre todas las cosas, que uno no queda la duda de que haya algo fuera del control de Dios. No hay nada que pueda estar fuera del control de Dios, porque Dios constantemente mete manos, ¿sí? Mete su mano en imperios enteros, en dominios, en vidas de reyes, en vidas de personas insignificantes, todo para moldear su plan. En cuanto a lo que embarcamos la semana pasada, que empezamos a ver cómo en la historia inmediata, ¿sí?, de Daniel y de esa audiencia original, se estaban empezando a cumplir estos planes de Dios, esta profecía de Dios de Daniel capítulo 11. Bueno, en esta semana, hermanos, y en lo que nos resta del capítulo 11, vemos un poco más de la historia cumplida en cuanto a la profecía de Daniel, pero después se nos da a nosotros un vistazo de lo que es el futuro, de lo que espera en el futuro. Y con lo que vamos a ver hoy, hermanos, yo les propongo que Dios sigue siendo grande, o deberíamos verlo grande a Él aún, cuando las cosas empeoran, ¿sí? Porque las cosas van a seguir empeorando. La maldad va a seguir predominando. De hecho, va a seguir incrementando la maldad antes que finalmente venga el Señor Jesucristo y establezca su reino. Por momentos cantábamos algunos de estos himnos y algunos de ellos mencionaban las tinieblas que uno llega a sentir o experimentar, pero después sabiendo que al final el Señor es como que vemos la luz al final del túnel, ¿verdad? Porque el Señor nos va a sustentar, nos va a saciar. Y eso es verdad, ha sido verdad para los santos a través de la historia. Pero ¿qué tal esas circunstancias, esos momentos donde parece que la oscuridad no tiene fin, ¿no? De hecho, la oscuridad no solamente no tiene fin, sino que parece que es cada vez más oscuro, si se podría ilustrar de esa manera. Porque eso es justamente lo que le está presentando Dios por medio de su mensajero a Daniel y al pueblo. Las cosas van a seguir empeorando antes de que mejoren. Y hermanos, Dios también tiene un propósito y está en control de eso. Sí, Dios también está en control de todo eso. Bueno, brevemente para repasar lo que vimos la semana pasada, lo que vimos en los primeros 19 versículos del capítulo 11, es que a Daniel se le estaba revelando la verdad primero acerca de estos dos imperios. Recuerdan, era el fin del imperio persa y el principio del imperio griego. Y se nos empieza a revelar, y se le revela a Daniel de una manera sorprendente, porque esto es una profecía que Daniel no ha experimentado, el pueblo no ha experimentado, pero que ocurre tal y cual Dios lo revela. Impresionante.
y a este conflicto interno entre Grecia, entre los reyes del norte y los reyes del sur. Y toda esa sección, hermanos, la concluimos, ¿sí?, viendo a Antíoco III, ¿sí? Que yo les digo a ustedes Antíoco III, y como les mencioné la vez pasada, la mayoría no estamos al tanto de quién es Antíoco III. Quizás muchos conocen a Antíoco IV, de Antíoco Epífanes, quien vamos a estar viendo hoy, pero Antíoco III fue en su momento hasta considerado a la par de Alejandro Magno. Sí, hablamos la semana pasada, porque él era considerado Antíoco el Grande, por lo que llegó a ser. Pero de manera muy interesante, y en el énfasis que estamos viendo en este texto, es que sí, los reyes malvados llegan a demostrar gran poder, gran prominencia, pero sus reinos son transitorios, son cortos. Y en el caso de Antíoco III, de Antíoco el Grande, dice el versículo 19, tropezará y caerá y no será hallado. Casi como insinuando en el original que su nombre pasa de ser el Antíoco el Grande, Antíoco, no tengo idea de quién estamos hablando. O sea, literal. No llega a tener prominencia en la historia de alguna manera. No se le conoce tanto. Muy interesante cómo el texto una y otra vez nos habla de que surge, se levanta este gran poder, este gran dominio, y al siguiente versículo o a los pocos versículos cae y sube otro, y cae y sube otro. Recuerden que hasta Antíoco III llegó a probar 3 estrategias distintas que las desmenuzamos un poco la semana pasada, pero cada una de sus estrategias lógicas demostraron que no podía evitar su fin. Su fin era irreversible, porque ese era el plan de Dios. Tremendo. Y ahora a partir del versículo 20, hermanos, comenzamos a ver el origen y la prominencia de un rey quizás aún más poderoso que Antíoco III, pero definitivamente más malvado que Antíoco III con respecto al pueblo de Dios. Y nuevamente, hermanos, yo les he planteado esto varias veces en nuestro estudio de Daniel cuando hemos estado en este libro. Es interesante, muy interesante que Dios le revele lo mal que le va a ir al pueblo, todo lo que va a sufrir, los reyes con los que se van a topar, y uno dice, ¿para qué? ¿No? Bueno, el sufrimiento del pueblo de Dios, tanto presente como el sufrimiento futuro, es el resultado de su rebeldía. Pero también es necesario para su arrepentimiento y para su restauración. Dios llega a exponer a su pueblo a estos niveles de sufrimiento, y vamos a desarrollarlo un poco más en el cuerpo del sermón, pero para que finalmente Israel como nación abra los ojos y finalmente crea y finalmente se arrepienta. Entonces, en el plan de Dios es todo esto tan necesario. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver de manera histórica, digamos, a Antíoco Epífanes brevemente, pero también vamos a ver a su futuro sucesor. Hay en quien es prefigurado en Antíoco el IV, Antíoco Epífanes, pero quien es moralmente peor que su predecesor. Por medio de este retrato, hermanos, en parte histórico, en parte futurista, se nos va a recordar que el gran monte del reino de Dios, aquello que vimos en Daniel capítulo 2, en esa visión donde está la estatua, ¿sí? La estatua de Nabucodonosor, donde él es la cabeza, y todos los otros reinos que vienen después, finalmente llega a ser destruida por una gran piedra, y luego esa piedra se convierte en un monte, para que el pueblo de Dios, el pueblo de Mesías, reine junto con su Mesías. Bueno, claramente ese monte no se ha establecido. Claramente no ha llegado ese momento. El momento que el Mesías regrese.
Y hasta ese momento, el pueblo de Israel y el mundo entero anticipa un gobernador y un dominio de maldad sin precedente. Y luego, sí, será el fin y el comienzo del reino justo de Dios y del Mesías. Entonces, hermanos, en pocas palabras, ¿sí? En este texto, en lo que nos falta de lo que es el capítulo 11, versículos 20 al 45, el cual son muchos versículos, ¿sí? Vamos a tratar de manera un poco más resumida. Yo les quiero proponer que aquí Dios, por medio de esta revelación que le da a Daniel, nos está exponiendo al dominio de las potencias mundiales que van a seguir empeorando hasta que el Mesías establezca su reino sobre la tierra. El dominio de las potencias mundiales va a seguir empeorando hasta que el Mesías establezca su reino sobre la tierra. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, en este texto. Y comenzamos allí en el versículo 20. Y si recuerdan, la semana pasada yo les iba dando para desarrollar, para al menos exponer el texto, ciertos títulos o subtítulos que nos ayudan a entender lo que está pasando históricamente. Pero luego concluimos cada una de esas secciones con un principio de cosmovisión. Sí, y cuando les expliqué los principios de cosmovisión, les dije que básicamente cosmovisión se trata de cómo nosotros debemos entender el mundo. Cómo es que la Biblia nos presenta a nosotros el mundo de una manera lógica, las cosas que deben ocurrir, la manera que funciona el mundo según la intención y el plan de Dios. Entonces, vamos a ver nuevamente algunos detalles históricos, pero de alguna manera preciosa también el texto, por medio de los énfasis que vemos, palabras que se enfatizan y vamos a decir, el flujo del texto, vemos énfasis que apuntan a estos principios para nuestra vida, para nuestro entendimiento de cómo es Dios, cómo funciona la maldad en este mundo. Empezamos entonces en los versículos 20 hasta el 28. Toda esta sección es el ascenso y la prominencia de Antíoco Epífanes. ¿Sí? El ascenso y la prominencia de Antíoco Epífanes. En el versículo 19 concluimos con Antíoco III, ¿sí? Antíoco el Grande. Pero en el versículo 20 se nos da un pequeño paréntesis entre el reino de los dos Antíocos, digamos. Dice, que hará pasar un cobrador de tributos para la gloria del reino. Noten, se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Históricamente esto parece ser Seleuco el IV. Recuerden que nosotros hablamos en los reinos del norte y del sur, los reyes del norte y reyes del sur. Seleuco, el imperio Seleuco, estaba al norte y el imperio tolemaico estaba al sur. ¿Sí? Y en el norte es como que la familia era entre los seleucos y los antíocos. Es como que se iban pasando. Los hermanos tenían o un nombre o otro generalmente, y así es como se iba distinguiendo. Bueno, antes de que nosotros llegamos a Antíoco Epífanes, parece que por un breve momento este Seleuco IV, Seleuco Filopator, reinó desde los años 187 al 175 antes de Cristo. Ahora, la historia nos cuenta que Seleuco IV tuvo un imperio enorme, hermoso. Tenía de todo para poder aprovechar, pero tenía un problema. Es que teniendo todas esas posesiones, todo ese territorio, Seleuco IV estaba viviendo las consecuencias de cómo Antíoco III se había metido con Roma. ¿Recuerdan? Se metió con Roma. Se metió con el Doberman, ¿sí? De la cuadra. Y por lo tanto, ahora está pagándole tributo. Está bajo el dominio, de alguna manera,
no porque ahora ya esté dominando Roma, sino porque la fortaleza que tenía el Imperio Romano, y por lo tanto está pagando el impuesto, indemnización de guerra a Roma. Bueno, Seleuco entonces empezó a quitarle un montón de dinero a su imperio para poder pagar eso. El tema es que Seleuco IV no duró mucho, porque hasta el propio hombre quien él puso encargado de tomar todos esos impuestos, su propio funcionario, digamos, Heliodoro, lo asesinó. Lo asesinó e intentó apoderarse del trono. Sí, por eso dice en el versículo 20, la segunda parte, fue quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Pero Heliodoro, la verdad, no duró mucho tampoco. ¿Por qué? Porque Antíoco IV, Antíoco Epífanes, estaba ahí esperando que se le dé la oportunidad de tomar el reino del norte. Y es muy interesante allí en el versículo 21, ¿sí? Cómo se nos introduce ya desde el comienzo a este nuevo rey. Y dice, y le sucederá a este Seleuco el IV en su lugar un hombre despreciable. Muy apropiado esta descripción de Antíoco Epífanes. Un hombre despreciable. Un comentarista, un historiador dice, entre los tiranos antiguos, este fue el opresor más brutal del pueblo judío. Y por eso recibe, hermanos, pensamos nosotros, esta denominación en el texto. Él fue el hombre más despreciable de la historia hasta el momento en cuanto al pueblo de Dios. Y enseguida el texto nos empieza a demostrar cómo este hombre llega a la prominencia, llega aún al reino por medio de engaño. No es que le tocaba a él ni siquiera ser el próximo sucesor, sino que él llega a tomar ese trono, el reino del norte, por medio del engaño. Por eso dice aquí que no le darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. La Biblia de las Américas dice con intriga. En pocas palabras, el próximo sucesor, el próximo en la línea del trono, no era Antíoco IV. El verdadero heredero era el hijo de Seleuco, un hombre llamado Demetrio I Sóter. Pero este hombre, como estaba rehén en Roma, aprovechó Antíoco Epífanes la ausencia de Demetrio y se apoderó del trono. Por eso aquí en el texto nos dice que se había apoderado del reino no mediante la guerra, sino mediante la intriga, mediante el engaño. Y así es como el texto nos empieza, para resumir un poco, a describir la prominencia de Antíoco Epífanes y su poder. Noten el versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Acá me parece que hay que pausar brevemente. Yo les quiero dar un resumen, hermanos, de todo esto, porque son muchos versículos, pero desde ya me parece muy interesante que ni bien nos empieza a describir la prominencia, cómo Antíoco Epífanes consigue su poder y empieza a tener prominencia en su reino y en lo que es la batalla, como vamos a ver con el sur y con otros poderes alrededor, a medida que él asciende en su prominencia, a la par se trata su trato con Israel. ¿Qué piensa él de Israel? ¿Qué piensa él del pueblo de Dios? Muy interesante. Y desde ya se nos dice que todos serán destruidos junto con el príncipe del pacto. Bueno, la relación con Israel empieza a complicarse, ¿sí? Antíoco IV llega a gobernar y cuando lo hace, el principal líder en Judá era un sumo sacerdote llamado Onías III.
Pero Onías III no era, digamos, simpático con el reino del norte, con Antíoco Epífanes y con los reyes anteriores, sino que era más con los egipcios, con el reino del sur. Tenía una postura pro-tolemaica. Bueno, pero en Jerusalén o en Judá, digamos, ya se estaba armando un poco de guerra interior porque estaba viniendo a la prominencia un gran porcentaje de judíos quienes querían la helenización, querían esa conexión con el norte, ¿sí? Ellos querían la cultura y los pensamientos griegos y a menudo en contra de lo que nos revela el Torá. Entonces lo que ocurre en un momento es que quitan a Onías III y lo reemplazan con Jasón, su hermano. Y su hermano era pro el norte, ¿sí? Era pro helenista. Entonces, bueno, empiezan los conflictos dentro de Jerusalén debido a Antíoco Epífanes y lo que él deseaba. Y no solamente empiezan esa guerra, digamos, entre el poder de los hermanos, sino que hasta llegan a asesinar a Onías III y lo reemplazan a una Jasón con alguien aún más pro el norte, digamos, pro el reino del norte, un hombre llamado Menelao. Un montón de detalles, hermanos, pero interesante es que Jasón, siendo hermano de Onías, él tenía en su sangre, digamos, línea para poder reemplazar a Onías. Pero Menelao, este siguiente hombre, no tenía nada que ver con la línea de sacerdocio. No tenía ese cargo en su futuro. No tenía ningún derecho legítimo al sumo sacerdocio, pero igual lo meten ahí, toda una movida de poder. Asesinan a Onías III y se le empieza a pagar aún más tributo a Antíoco Epífanes, lo cual claramente él entonces toma esa posición. Bueno, esto desencadena una guerra civil en Judá. Y por eso hay esta referencia al príncipe del pacto. El príncipe del pacto probablemente sea una referencia a este sumo sacerdote Onías III, que según los versículos 23 y 24, ¿sí? Antíoco utilizó el engaño y el soborno para llevar a cabo sus planes de agrupar al imperio en torno a él. Entonces vean, brevemente, está creciendo en prominencia Antíoco IV, Antíoco Epífanes, y en todo eso Judá está siendo de alguna manera afectada, influenciada, para que todo sea a favor de Antíoco y su reino y su imperio. Bueno, en todo esto, Antíoco por un tiempo sigue creciendo, sigue teniendo bastante éxito, resultado tangible, tiene victorias, tiene riquezas. Llega hasta el punto, en ese tiempo de la historia, de acercarse a la capital de lo que es el Reino del Sur, Alejandría. Y todo esto, con un énfasis en el texto, si ustedes lo fueran a leer, versículos 20 al 28, podrían ver más de 6 menciones en estos pocos versículos de engaño, intrigas, ¿sí? Traición, mentira. Un énfasis enorme en el engaño, la falsedad, todo para llegar y adquirir posición y poder. Y Antíoco con todo esto regresa a su tierra con gran riqueza, ¿sí? Con gran riqueza. Y como de paso, él está volviendo de haber tenido tanta victoria, tanta riqueza, él de paso va por la tierra de Jerusalén, ¿sí? Y saquea el templo judío. Su pacto será contra el pacto santo, dice allí el texto. De pasada, Antíoco, después de tener toda esta victoria, le quita un montón de posesiones a los judíos, a Judá. Hay un libro llamado Macabeos, primero Macabeos, un libro histórico que describe este momento en la historia. Les leo una breve descripción. Primero Macabeos 1, 20 al 24. Dice, después de someter a Egipto,
Antíoco regresó en el año 143, que en realidad es el 169 a.C. en nuestro calendario, y subió contra Israel y llegó a Jerusalén con una fuerte fuerza. Entró con arrogancia en el santuario y tomó el altar de oro, el candelabro para la luz y todos sus utensilios. Tomó también la mesa para el pan de la presencia, las copas para las ofrendas de bebida, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas y la decoración de oro de la fachada del templo. Lo despojó todo. Se llevó la plata y el oro y los vasos costosos, llevó también los tesoros escondidos que encontró. Tomándolo todo, se fue ahora a su tierra. Había adquirido tantas cosas ya, había tenido tanto éxito. Y noten cómo en la profecía de Dios iba a suceder también como que de paso va a saquear el templo de Israel. Fuerte, feo, con todo lo que significaba el templo, con todo lo que significaba el esfuerzo y esas cosas para su adoración. Duros para Israel. Y esto es solo el comienzo. En estos versículos, hermanos, yo les propongo a nivel, quizás ahora extrayéndonos un poco de la historia, yo les propongo como principio de cosmovisión, ¿sí?, que en este mundo de Dios, y he comenzado todos los principios también en la sección anterior de esta manera, en este mundo que es de Dios, porque le pertenece a Él y Él está en control de todo, el engaño y la maldad de las naciones incrementará y prevalecerá hasta el fin de los tiempos. El engaño y la maldad de las naciones incrementará y prevalecerá hasta el fin de los tiempos. Y esto parece ser mentira a veces. Nos cuesta, ¿no? Que un reino o que un gobierno basado en tanto engaño, tanta mentira, pueda prevalecer por tanto tiempo. No es justo. No es justo. Y es cierto, hermanos, no es justo. No es justo que estas cosas sucedan. Pero nosotros entregarnos a la indignación o la amargura no va a tampoco mejorar la situación. Menos el volvernos justicieros de repente, de toda la maldad que estamos viendo. Noten que Antíoco Epífanes ascendió al poder y predominó por un tiempo bajo la premisa, en serio, de un gobierno engañoso e inicuo. Y este pasaje, un poco más adelante, nos va a resaltar el hecho de que lo de él no fue nada en comparación a lo que se viene. Porque el gobierno de aquel quien reinará durante la 70ª semana de Daniel, algo que vimos en el capítulo 9, va a ser mucho peor. Entonces, hermanos, no caigamos en pensar que las cosas van a mejorar. ¿Sí? A veces como que ese es el gran argumento, la gran esperanza. ¿Sí? No te preocupes, ya las cosas van a mejorar. Obvio que todos tenemos esperanza de que el Señor puede ajustar un poco nuestra situación, nuestras circunstancias, que no hayan estos conflictos, que haya X presidente con X plan económico, con X, o sea, un montón de cosas que a nosotros nos vendría bien, que estamos de acuerdo con ello. Pero en definitiva, las cosas no van a ir mejorando. Al contrario. Con todo este esquema bíblico vemos que las cosas van a empeorar tremendamente antes que finalmente mejoren. Hay una postura escatológica, se las explico brevemente, que cree que las cosas van a mejorar antes de que el Señor establezca su reino. Se llama el postmilenialismo. El postmilenialismo, bueno, muchos de ellos claramente hermanos preciosos, pero pensamos nosotros que erran al decir que la Biblia presenta que nosotros tenemos que salir, evangelizar y tenemos que influenciar al mundo con nuestras buenas obras que el Señor preparado de antemano,
para que al ver nuestras vidas y al escuchar el Evangelio y ser convertidos, el mundo vaya mejorando. Y va a seguir mejorando, 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 hasta que en un momento indefinido el Señor diga, ya está lista la tierra y voy a volver. Voy a volver a establecer mi reino. Bueno, nosotros, aunque nos miramos el estudio y siempre la argumentación, el estudiar las Escrituras y después debatirlas, pensamos que la Biblia no presenta eso. Sí, la Biblia habla de un futuro próspero, pero eso ya con Cristo reinando sobre la tierra. Necesitamos tener al Rey aquí, entre nosotros, reinando con nosotros, para que la prosperidad sobre la tierra y en los gobiernos se demuestre, se manifieste. Pero hasta ese momento las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Y eso es un gran énfasis en Daniel. Es también luego un énfasis en Apocalipsis. Si vemos, como estudiamos hoy, leímos brevemente 2 Tesalonicenses 2, las cosas van a empeorar. El engaño y la maldad de las naciones va a incrementar y prevalecer hasta el fin de los tiempos. Sé que eso es una postura fea de tener, ¿no? Muchas veces se nos refiere a nosotros como pesimistas. Tenemos una postura pesimista en cuanto al futuro. Es cierto, se los digo ya, es cierto, porque la Biblia lo presenta así. Ser optimista en cuanto a que las cosas en los gobiernos, en el mundo mejore, no es lo que nos presenta la Biblia. Somos optimistas de otra manera, lo vamos a ver al final, pero no en cuanto al desarrollo de los imperios, de las naciones, de la maldad en este mundo. No. El texto continúa, hermanos, presentándonos ahora con un incremento en el nivel de la persecución y el antagonismo que sufre el pueblo judío a las manos de Antíoco Epífanes. Versículos 29 al 35. Aquí vemos la persecución y la revolución de los judíos bajo Antíoco Epífanes. Aparentemente, después de lo que vimos allí hasta el versículo 28, después de este éxito que tuvo Antíoco y después de pasar a arrasar el templo de los judíos, aparentemente él empezó a planificar otra invasión del reino del sur. ¿Sí? Y después de planificarlo, lo intentó en la primavera del año 168 a.C. Pero el texto nos dice aquí, no será la postrera venida, o sea, esta última, esta segunda, como la primera. En otras palabras, esta campaña en contra del reino del sur no tuvo mucho éxito, y esto, explica el versículo 30, es primordialmente porque vinieron, noten, las naves del Quitim. ¿Sí? Muy interesante esa mención, las naves del Quitim. Bueno, los estudiosos han debatido un poco a qué se refiere esto, qué son estas naves de Quitim, por qué son tan importantes, por qué frustraron los planes de Antíoco. Bueno, no me quiero meter demasiado, pero esa frase en el original se usa en la literatura judía muchas veces para hablar de las costas mediterráneas en general, pero también a veces para referirse a las fuerzas, otra vez, de Roma. La historia dice que Roma había concluido su guerra con Macedonia con una victoria sobre el rey Perseo de Macedonia en junio del año 168 a.C. y se enteró de la marcha de Antíoco sobre Alejandría y envió rápidamente una flota romana para intervenir. A eso se está refiriendo allí las naves de Quitim. Y hay una historia bastante interesante sobre qué sucedió en ese enfrentamiento de la flota, ¿no? De la flota romana
y ese enfrentamiento con la fuerza militar de Antíoco IV, Antíoco Epífanes. Parece, bueno, los romanos ya los hemos visto, ¿verdad? En algunas películas, aunque no hay que confiar en Hollywood, pero se nos presentan muchas veces que estos generales, estos comandantes como hombres severos, duros, que no dan a torcer. Bueno, se cuenta que Popilio, el comandante de la flota romana, demandó que Antíoco y sus tropas volvieran, ¿sí?, a Palestina y luego al norte. Antíoco parece que respondió diciendo, bueno, sí, en dado momento, pero necesito más tiempo para poder consultar a mis consejeros. Pero este romano, y los romanos no eran tontos, sino que sabían que Antíoco tenía algo tramado, algo en mente, ya lo conocían. Y Antíoco lo que quería era tiempo para reunir un ejército más numeroso con el cual derrotar a los romanos. Entonces lo que hizo Popilio, en vez de permitirle que vaya y que tome tiempo para hablar con sus consejeros, le trazó una línea en la arena circular todo alrededor de Antíoco. Le puso una línea, un círculo en la arena y dijo, llama a tus consejeros que vengan acá y ahora deciden qué van a hacer. Y si sales de esta línea, has declarado guerra contra Roma y te vamos a destrozar. Bueno, esto claramente lo enfureció a Antíoco, ¿no? Porque claramente no decidió rebelarse en contra de Roma, sino que cedió a lo que le planteó Popilio. Y como nos dice el texto, estaba enfurecido y decidió descargarse contra aquellos del pacto santo, ¿sí? Vendrán contra él las naves del Quitim y él se contristará y volverá y se enojará. ¿Con quién? Contra el pacto santo y hará según su voluntad. La historia cuenta que Antíoco Epífanes llevó 20.000 hombres contra Jerusalén y allí abolió el culto del templo, derribó las murallas de la ciudad, masacró a miles de judíos, vendió a muchos de ellos como esclavos y peor aún, ofreció algún tipo de sacrificio abominable a los ojos de los judíos. Se debate qué es exactamente, algunos dicen que es un cerdo sobre lo que era el altar judío, eso hubiera sido, pero desastre a los ojos del pueblo de Dios, o que habían construido, también algunos historiadores piensan que construyeron un altar más pequeño sobre el altar de Dios, pero que era un altar a otro dios de ellos, a los dioses de los griegos. No importa tanto qué fue exactamente esta abominación, desolación, pero claramente involucró una profanación extrema del culto a Dios. Y por eso, a partir de ese momento, Antíoco Epífanes se convierte en un símbolo de todo lo que el pueblo judío más despreciaba y odiaba. Imagínense eso. Nada que ver con el pueblo judío, nada que ver con el pueblo de Dios en un sentido de lo que estaba ocurriendo entre Antíoco Epífanes y los romanos, pero se frustra, es humillado y se saca las ganas, la bronca, Antíoco Epífanes con el pueblo de Dios. Esto es lo que iba a suceder. Recuerden, estamos hablando de una profecía que no había ocurrido en el tiempo de Daniel y para el pueblo de Dios, esa audiencia original, pero que sucedió, ahora sabemos nosotros, de esta manera pronto después. Tremendo, tremendo. Y como resultado de esto, surge toda una revolución, ¿sí? Un levantamiento de parte del pueblo judío. Ahí nos topamos entonces ahora con la revolución de los judíos contra Antíoco. Antíoco lo que comienza a hacer, aparte de haber hecho todo ese desastre, empieza a conseguir entre el pueblo judío aquellos quienes, dice el texto, estaban dispuestos a violar el pacto, ¿sí? Pero el pueblo dice
que conoce a su Dios, resistió los esfuerzos de Antíoco para aplastar esa fe de ellos. Se resistió. Y nos cuenta la historia que a la cabeza de este grupo de revolucionarios judíos estaba un sacerdote llamado Matatías. ¿Sí? Matatías quizás no es tan conocido como su hijo, Judas Macabeo. ¿Sí? Algunos de ustedes que han quizás leído sobre estas cosas, jugado algún videojuego que a veces tratan con este tiempo de la historia, no lo he jugado, pero sé que he hablado con chicos que saben mucho más de la historia de los macabeos que yo, justamente por videojuegos, increíble. Pero el punto es que en este momento surgió una gran revolución. Y cuenta la historia, según, nuevamente leyendo una pequeña cita de Primero Macabeos, el levantamiento, esta revolución comenzó más o menos de esta manera. Parece que vino un hombre, un judío, y dijo lo siguiente, dijo, no obedeceremos las palabras del rey apartándonos de nuestra religión a la derecha o a la izquierda. Y cuando terminó de decir estas cosas, se escribe en Primera Macabeos, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio en el altar de Modain, según el mandato del rey. Entonces alguien dijo, nosotros no vamos a seguir al rey y profanar todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha pedido por medio de su ley. No lo vamos a hacer, ni a la derecha ni a la izquierda. Y alguien dijo, sí, acá se viene este sacrificio a un Dios que no es el Dios, este Dios de nuestros padres. Y al verlo, Matatías, el padre de Judas Macabeo, ardió de celo y su corazón se conmovió y dio rienda suelta a su ira, corrió y lo mató sobre el altar y al mismo tiempo mató al oficial del rey que los obligaba a sacrificar y derribó el altar. Ese fue el inicio de esta gran revolución judía. Y claro, eso lo iba a meter en tremendos líos, tremendo conflicto con Antíoco Epífanes y todo ese imperio griego. Bueno, para resumir, hermanos, esa revuelta macabea contra Antíoco fue larga, sangrienta, que demoró muchos años. Muchos judíos morirían por esa causa de maneras muy feas. Y a pesar de lo difícil que fue este periodo de persecución bajo Antíoco, esta no sería la mayor prueba que el pueblo judío tendría que pasar. La historia nos cuenta que esta revolución macabea realmente le dio bastante poder a los judíos. Lograron de alguna manera afectarle lo suficiente a Antíoco que ellos volvieron a poder adorar de la manera que deseaban adorar, entre otras cosas, algo que duró poco porque después Roma toma el poder y ya estaban nuevamente bajo el poder romano. Pero toda esa revolución, todo ese conflicto que ocurrió, que nos describe aquí el texto, por más feo que fue, tampoco sería lo peor que sufriría el pueblo judío. Es como que todo el texto nos está llevando de la mano como un paso a la vez, diciendo esto es feo, pero no es nada. Mira esto, feo, horrible, pero todavía no es nada. Y es tremendo. Y estos versículos nos llevan, hermanos, a ver otro énfasis, otro principio de cosmovisión. Y es este, que en el mundo de Dios, el sufrimiento y el retraso de su reino forma parte de su plan para purificar y para restaurar su pueblo. El sufrimiento, en el mundo de Dios, el sufrimiento y el retraso de su reino forma parte de su plan para purificar y restaurar su pueblo. Hermanos, ¿cuántos versículos vemos en las Escrituras donde el pueblo añora y llora? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ya como rogando que el Señor, que su reino venga, que lo establezca, que venga ese rey justo, que haga lo que tiene que hacer.
Y claro, esa es la meta, eso es lo deseado. Pero, mientras tanto, el sufrimiento y el retraso de su reino forma parte de este plan para purificar y restaurar su pueblo. Recuerden en Daniel 9, después de que Daniel ora en base a una profecía que había leído de Jeremías, entendiendo que 70 años después de la profecía de Jeremías, si el pueblo se arrepentía, Dios iba a restaurar a Israel. Y cuando ven que los 70 años están por cumplir, Él se pone de rodillas, Él ora a favor del pueblo, Él se arrepiente de sus pecados, Él ora en base a todo lo que le enseñó la Torá, todo lo que se ve en el Pentateuco, Él ora y viene la revelación de las 70 semanas. En pocas palabras, 70 años no fue suficiente. 70 semanas son necesarias hasta que sea restaurado. O sea, Dios necesitaba, por el pecado del pueblo y para purificar su pueblo, darle más tiempo de sufrimiento, más juicio. Justo, todo esto justo, obviamente, a sus ojos. Aún el Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, resaltó el hecho de que su propio pueblo, su nación, lo rechazaron. Rechazaron su persona, su mensaje de salvación y de perdón de pecados que ellos tanto necesitaban. Y en Lucas 21, 24 se nos revela que Jerusalén será cautivada por las naciones y hollada por los gentiles. Esto de que no va a tener su propia nación, Dios no va a establecer su reino con ellos hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que termine este tiempo donde los gentiles van a estar sobre ellos como parte del juicio de Dios. A mí me impacta, hermanos, y vamos a estar en Apocalipsis, si Dios quiere, más adelante. Me impacta leer toda la sección de los juicios, ¿sí? Empezando en el capítulo 6 hasta el 18. Los tremendos juicios a los cuales Dios expone el mundo. Y en ese mundo se incluye al pueblo de Israel, al pueblo incrédulo de Israel. Y más de una vez se menciona que ellos siguen rechazando y negando a arrepentirse, aún después de haber sufrido tremendas plagas, tremendas cosas. Capítulo 9, versículo 20 y 21 de Apocalipsis, por ejemplo. No voy a leer todas esas citas, pero uno dice, no puede ser. ¿Qué más tenés que sufrir? ¿Qué más tiene que pasar? Y no es que y me encanta que, en un sentido me encanta, no me encanta. Porque es durísimo leer Apocalipsis, ver los juicios y decir, qué dureza de corazón para que sufran todo lo que sufren y después en momentos claves se dicen, pero tampoco se arrepentían, tampoco se doblegaban. ¿Qué tiene que pasar? Hermanos, Dios usa, y todo esto lo sabemos de manera práctica, ahora quitándolo del nivel cósmico y de lo que Dios está haciendo en el mundo, vayamos a nuestras vidas y sabemos que Dios usa el sufrimiento momentáneo para purificar a su pueblo. Ese es parte de su plan perfecto. Dios usa el juicio, Dios usa la disciplina, Dios usa el sufrimiento para perfeccionar, moldear nuestras vidas. ¿Sí? Santiago 1, 2 y 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tremendo. Todas las cosas ayudan para bien. Aún el sufrimiento, aún los momentos más oscuros, aún ese incremento en la maldad, en el engaño, todo lo que nosotros podamos experimentar, Dios lo está usando para
cumplir su plan. Y ver una imagen tan vívida como esta, la que vemos en Daniel, o lo que vemos en Apocalipsis, hermanos, nos hace bien, es necesario. Es difícil creerlo en el momento, pero el sufrimiento y el retraso de su reino aún forma parte de su plan para purificar y restaurar su pueblo. Dios va a restaurar su pueblo. Dios va a traerlos cerca a Él, van a volver a ser su pueblo. Pero antes de eso, van a sufrir juicios. Y no solamente porque Dios se quiere vengar, Dios no se venga de esa manera, no es un Dios malvado para nada, sino que en amor los tiene que purificar. Es lo justo, es lo necesario. Al continuar ahora, hermanos, en el texto, nos encontramos con un desafío que no puedo ignorar. En realidad nos empezamos a enfrentar con muchos desafíos de interpretación y solo voy a mencionar algunos, tratarlos brevemente, porque ocurre algo en el texto, ¿sí?, que no es tan fácil de percibir si uno no conoce, digamos, el original, no puede leer el original o, puede captar ciertos detalles. Y por lo tanto se debate bastante. Vemos ahora, en estos versículos 36 al 39, la soberbia y el poder singular, ya no de Antíoco Epífanes, sino del futuro anticristo. Es lo que le voy a presentar. Es como que en el texto, y esto todos los teólogos conservadores, ¿sí?, a través de la historia, desde los padres de la iglesia hasta ahora, todos los conservadores están de acuerdo acá, ocurre un cambio en el objeto de la descripción. Ya no es Antíoco Epífanes. Ya se está hablando de justamente la persona quien prefiguraba a Antíoco Epífanes. Alguien que va a venir en el futuro. Y vamos a ver eso por medio de algunos detalles. Al igual que Antíoco, el anticristo, y voy a usar ese término porque es un término que se utiliza en la Biblia, digamos, para hablar de este futuro líder, rey malvado, el anticristo buscará prominencia y la exigirá de manera escandalosa. Al igual, ¿sí?, muy parecido por lo menos. Pero el texto nos muestra que este no es meramente Antíoco. No es Antíoco Epífanes, sino que es este rey tremendamente malvado. Antíoco buscó, sí, la prominencia, buscó la autoexaltación, fue conocido por animar a las naciones conquistadas a adorar a los dioses, a otros, ¿sí? Un montón de detalles aquí, lo cual nos apuntan a que son dos personas distintas. Por ejemplo, Antíoco en su prosperidad tuvo momentos claves, pero no refleja las palabras de Daniel 11:36, donde dice que duró hasta que sea consumada la ira. Una referencia, están de acuerdo los teólogos conservadores, ¿sí?, que es una referencia al final de los tiempos. Acá, hermanos, no estamos debatiendo en realidad un tema entre evangélicos o aquellos que, no es un tema que debaten entre premilenialistas, postmilenialistas, amilenialistas. En realidad son conservadores y personas que no creen en la inspiración de las Escrituras, por lo general, ¿sí? Después hay algunos que quieren hacer una mezcla bastante difícil, pero muy interesante aquí. Otros autores observan que aún el flujo del texto en el original demuestra que no puede estar hablando de Antíoco Epífanes porque hay como una nueva introducción a este rey en el versículo 36, lo cual no es lógico si el texto ya nos estaba hablando de Antíoco. ¿Sí? Ya se nos presentó en el versículo 21 y se nos describe su carrera en los versículos 22 al 35. Entonces, ¿por qué volver a introducirlo en el versículo 36? No tendría sentido, ¿sí?
Bueno, aparte de todo esto, y no es el argumento principal, pero sí hay que tomarlo en cuenta, otros textos, ¿sí?, fuera de Daniel, hablan y se refieren, hacen referencia, aluden a este pasaje y claramente están hablando de un futuro rey, un futuro líder que no hemos visto en la historia. Lo que leímos en 2 Tesalonicenses 2, lo que vemos en Apocalipsis 13. Eso es solo un resumen, hermanos, de la gran discusión que hay detrás de esto, en la cual no me quiero meter. Pero sí parece ser que esta profecía cambia de dirección ahora por un momento y en vez de describir a Antíoco Epífanes, empieza a hablar y describir al futuro anticristo. Y el punto empieza a ser que si los reyes y las potencias mundiales de la historia que hasta el momento han querido usurpar el lugar de Dios y proclamar soberanía absoluta sobre la tierra, han sido tremendos, bueno, este aún más, este mucho más. Es como que la descripción que hemos entendido y visto de Nabucodonosor y de otros reyes orgullosos, narcisistas de la historia, son realmente un poroto al lado del futuro anticristo. No son nada. Y entonces se nos empieza a revelar esta soberbia singular del futuro anticristo. Hará su voluntad, dice el texto. ¿Sí? Hará lo que Él quiera en su posición de autoridad, ¿no? Por un tiempo. Dios le permitirá que pueda hacer lo que Él quiera. Y luego se describe la extrema soberbia del anticristo resaltándola de dos maneras. Primero dice allí el texto, noten versículos empezando en el 36, primero se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea, su autoexaltación, qué tremendo que es esto, ¿no? Lo hacemos nosotros a veces también. Para poder autoexaltarnos a nosotros mismos, lo que hacemos a veces es rebajar a los demás. ¿Sí? ¿No? Te llega un comentario, uff, qué bien que jugó fulano al fútbol el otro día, qué partidazo. Bueno, pero viste, ¿te acordás que le erró esta, le falló en esta? Somos tremendos, ¿no? Queremos exaltarnos a veces a nosotros mismos, de alguna manera minimizando lo que han hecho otros. Y esto es justamente lo que hace el anticristo a otro nivel, claramente. Se engrandecerá por medio de querer humillar al Dios de todos los dioses, al Dios de Israel, al Creador. Va a tirar abajo todo el concepto de Dios, todo lo que significa o lo que simboliza el Dios verdadero y único para exaltarse a sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que primero nos dice el texto. Y una segunda manera en que se resalta la soberbia del anticristo es no demostrándole respeto al Dios de sus padres, dice el versículo 37. Que es algo bastante similar a lo que recién vimos, pero acá hay un desafío interpretativo que les quiero mencionar. El anticristo entonces se exalta a tal punto que blasfema en contra de Dios. Eso se leyó en 2 Tesalonicenses 2 también, como un pasaje que lo describe en el Nuevo Testamento. Pero aparte de eso, nos dice acá el texto que él no respeta al Dios de sus padres. Y acá surge la gran pregunta, ¿sí? ¿Qué sé yo? Gran pregunta para los que estudian estos textos y para aquellos que no gusta la escatología quizás, pero si acá está hablando, al decir Dios de sus padres, está hablando del Dios de la Biblia, de alguna manera el texto nos está revelando que el futuro anticristo va a ser de etnia judía. Interesante. Bastante interesante en realidad. Otra interpretación posible es que ahí Dios, porque es tanto para traducir una palabra, esta palabra Elohim que aparece en plural, se puede traducir en singular o en plural. Por eso podría ser dioses de sus padres o podría ser Dios de sus padres. Y uno dice,
es el anticristo. Estamos hablando de un tiempo donde los griegos adoraban a otros dioses. Entonces, eso como que te empuja a interpretarlo como dioses de sus padres. Pero el problema es que en ningún lugar, en todas las escrituras, se usa esta frase para hablar de dioses, sino que siempre se usa para hablar del Dios de la Biblia, el Dios del pueblo judío, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, etc. Bueno, yo no quiero ser dogmático sobre esto, no me parece que tengo digamos, el estudio o aún quizás la evidencia para poder decir dogmáticamente una cosa a otra, pero es interesante y tiene mucho sentido a la hora de pensar en el anticristo futuro que él sea de origen judío, que sea israelita, por la capacidad que va a tener de engañar a ese pueblo. O sea, conociendo cómo han sido los judíos y cómo ellos son celosos de su etnia y de su, digamos, de su Torá y todo lo que a ellos se le ha otorgado por medio de su Dios, que venga alguien de afuera, ¿sí?, y los engañe haciéndolo creer que es su Mesías, o que eso sería bastante raro. Entonces, este concepto podría aportar, sumarle al hecho de que él tenga una capacidad singular para engañar en el futuro al pueblo de Israel. Bueno, interesante la discusión. Pero aparte de esta soberbia singular, también el anticristo tiene un poder singular, ¿sí? Noten el versículo 38, dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Muy extraño, porque acaba de decir que no va a adorar, sino que va a llevar a todos a adorarlo a él, ningún Dios, pero después habla va a honrar al Dios de las fortalezas. ¿Sí? Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Son términos, digamos, que se usan para hablar de que él va a darle un énfasis tremendo al poder militar. Todos esos recursos preciosos que tenga su reino no van a significar nada para este gran tirano. Él los va a volcar fácilmente en la adquisición de cualquier bien militar que pueda obtener. Y se nos agrega ahí de manera muy resumida, breve, que el anticristo va a tener la ayuda de un Dios extranjero. Él va a tener la ayuda de un Dios extranjero. Otra vez, son frases que a uno dice, con cómo viene desarrollándose el texto, ¿por qué está esto aquí? Bueno, la mayoría de los teólogos conservadores dicen esto probablemente es una referencia a Satanás. Nuevamente, nosotros entendemos en base al Nuevo Testamento que el anticristo, la bestia de Apocalipsis, va a ser empoderado y va a representar sobre la tierra a Satanás. Entonces probablemente esto sea una referencia del Antiguo Testamento a Satanás. Esto lo vemos nuevamente, 2 Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 13:4. Es como que, nuevamente, el texto nos dice que el anticristo será singular en su soberbia, pero también singular en su poder, porque tiene la ayuda de este Dios, ¿sí?, de este Dios extranjero, posiblemente una referencia en Satanás, y también va a colmar de honores, ¿sí?, y repartir la tierra, nos dicen los siguientes versículos 38 y 39, y es como que va haciendo una gran fuerza militar. La ayuda que va a tener este rey futuro, este rey malvado, único, sin precedente prácticamente, va a ser tremendo. Y aquí pauso nuevamente, hermanos, para incluir un tercer principio de cosmovisión. Y es que en el mundo de Dios, la soberbia de los reyes malvados alcanzará dimensiones blasfemas. La soberbia de los reyes malvados alcanzará dimensiones blasfemas, pero solo hasta el final de los tiempos. Solo hasta el final de los tiempos. Que nuevamente son
Uno dice, ¿cómo puede llegar a esto? ¿Cómo un rey, cómo un hombre va a poder llegar a esto? Apocalipsis 13, versículos 5 y 6, parece estar describiendo prácticamente lo mismo. Dice, también se le dio boca, hablando de esta bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Tremendo lo atrevido que va a ser este hombre. Cómo va a ir en contra de Dios y todo lo que representa a Dios. Y de alguna manera, hermanos, yo leyendo sobre esto, me hizo pensar, qué tremendo, qué sorprendente que alguien pueda despreciar tanto a Dios, ¿no? Qué tremendo que alguien pueda despreciar tanto a Dios y mucho menos blasfemar acerca de Dios. En las Escrituras Dios aparece una y otra vez como alguien totalmente y puramente bueno. Y no es simplemente bueno, dice un autor, como los humanos podrían pensar en el bien, como por ejemplo mayormente bueno, porque ninguno de nosotros somos completamente buenos, sino que es 100% puramente bueno. Él no puede hacer otra cosa. Dice este autor, el hecho de que Dios es total y puramente bueno es algo que nosotros como creyentes debemos apreciar y aferrarnos fuertemente. No hay ninguna razón para que nosotros hablemos en contra de Dios de esta manera, porque Él es perfectamente bueno y opera desde un corazón que anhela otorgarnos su bondad. En su soberanía, en todo lo que Dios permite, fluye su bondad. ¿Saben qué? La enfermedad, el dolor, la muerte de un ser apreciado, precioso, todo eso fluye de una soberanía de Dios que es buena. Como citamos en Romanos 8:29, no parece serlo, pero todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas, todo lo que pueda suceder, no es Dios que se le está escapando un poquito de maldad, un poquito de frustración. Nada. Todo es bueno. De Él fluye bondad. Él es perfectamente bueno y de Él fluye toda la bondad. Sin embargo, tremendo que Satanás disfruta de cualquier oportunidad para atacar este carácter de Dios. Y una de las maneras que lo hace es tentando a todos los que puede a cuestionar esa bondad de Dios, tal como lo hizo con Eva. Hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, podemos ser engañados y empezar a creer las mentiras de este ser malvado, de Satanás. Este que tiene la audacia de decir cosas escandalosas en contra de Dios y blasfemar el nombre de nuestro glorioso y maravillosamente buen Dios. Tremendo. Nos puede influenciar. ¿Quién puede decir que no? ¿Quién puede decir que no? Sus pensamientos no van a cuestionar y a pensar como le pasó de alguna manera a Job, cuestionar esa soberanía, ese poder, esa bondad de Dios, esa justicia de Dios en medio de todo lo que estaba pasando. En algún momento llegó a cuestionarla. Pero después se calla porque se da cuenta que todo el tiempo él estuvo errado. Él estuvo errado. Él no entendió bien el carácter de Dios. Él no entendió bien lo que es posible, las cosas que pueden llegar a suceder en la vida aún de una persona justa, de un santo, y Dios todavía ser bueno. Yo sé que por momentos, leyendo estas cosas, lo que más impacta es lo mal que se va a pasar. Lo mal que se va a pasar. Pero a veces ayuda a pausar y pensar en lo feo en realidad que es que se esté cuestionando tanto y se esté poniendo tanta, que se tergiverse, que se altere tanto el carácter de Dios en todo esto. O sea, Dios va a tener la victoria al final, Dios va a justificarse,
no necesita de que nadie lo defienda, pero si nosotros llegamos a disfrutar tanto de esa bondad de Dios, impacta el hecho de que Satanás lleve a este ser, a este líder y después a otros a blasfemar de Dios, cuando Él es completamente bueno, completamente justo. Estos detalles, hermanos, todo lo que venimos viendo hasta ahora sobre Antíoco, Epífanes y ahora con el anticristo, se resalta lo terrible, lo temible que él es o que va a ser en el caso del anticristo. Pero, como es la naturaleza de este pasaje, cada uno de estos poderes malvados, por más fuertes, por más temibles, terribles, soberbios que sean, todos son transitorios. Todos llegan a su fin. Y es el caso también con el reino del anticristo. Así va a ser con el reino de anticristo. En los versículos 40 al 45, brevemente, hermanos, les resumo el fin caótico, pero inevitable del anticristo. ¿Sí? El fin caótico, pero inevitable del anticristo. Nuevamente vemos que esto no puede estar hablando de Antíoco Epífanes, ni de su tiempo, algo que ya sucedió en la historia, porque el versículo 40 tiene esa frase, ¿sí?, que parece ser muy característica de hablar de los tiempos futuros, ¿sí?, los tiempos justo antes del establecimiento del reino del Mesías, pero al cabo del tiempo. ¿Sí? La Biblia de las Américas dice al tiempo del fin. Y nuevamente todo esto apuntando no a un cumplimiento inmediato, sino un cumplimiento futuro, escatológico, al final de los tiempos, cuando ocurran esas promesas del capítulo 2 de Daniel, capítulo 7, donde el Mesías viene y establece su reino. Bueno, antes de que se establezca este reino del Mesías, el anticristo, el último rey del norte, tendrá sus últimas batallas en contra del rey del sur. Ahora, allí hay bastantes detalles, menciona naciones, ¿sí? Van a ver ahí que se menciona a Edom, van a ver ahí que se menciona a Egipto, ¿sí? Libia, Etiopía. Bueno, a veces es difícil entender exactamente cómo se van a ver estas naciones en el futuro, ¿verdad? No entendemos eso exactamente, yo ahora mismo no lo voy a desarrollar. Pero el punto es que en estos versículos 40 al 45 vemos el clímax de toda esta lucha que va a tener el anticristo, este último líder malvado, como rey del norte final, ¿sí? El último. Y este gran conflicto involucrará, noten, a la tierra gloriosa y muchas otras naciones. Y en el curso de estos acontecimientos, el anticristo hará una invasión exitosa, dice, de toda la tierra de Egipto. Y según el versículo 44, la última visión del anticristo revelada a Daniel le hace retroceder a la tierra de Israel a causa de los informes procedentes del este y del norte que lo alarman. Claro, es como que el anticristo va a expandirse, va a tener victorias, va a tener luchas. Algunos se van a escapar, otros no. Egipto claramente no, es el reino del sur. Y de repente es como que todo lo llama a una batalla final. Y muchos consideran que acá se está haciendo una breve referencia a la batalla de Armagedón. ¿Sí? Un momento, digamos, esa última batalla donde Dios finalmente destruye a todos los seres, digamos, malvados de una manera final. Algo que en el estudio de los últimos tiempos es fascinante, no lo vamos a desarrollar ahora. Pero este rey llegará a esta batalla con gran ira, dice el texto, para destruir y matar a muchos. Pero el énfasis de la sección aparece al final del versículo 45, al final del capítulo. Más, dice ahí, noten, llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Esto es
esto es muy irónico. ¿Por qué? Porque va a llegar a su fin y después de haber buscado toda esa ayuda, recuerden que tenía la ayuda de Satanás y tenía la ayuda de las naciones, de aquellos a quien él de alguna manera les dio bienes, tierras, riquezas para que lo ayuden y fortaleció, hasta de alguna manera se resaltó el Dios de la fuerza militar, digamos, por toda esa ayuda que él tenía, pero en el fin de los tiempos, dice el texto, él no tendrá quien le ayude. Y con eso en mente, hermanos, un último principio de cosmovisión. En el mundo de Dios, la mayor y peor potencia mundial de todos los tiempos también llegará a su fin definitivo cuando el Mesías establezca su reino. La mayor y peor potencia mundial de todos los tiempos también, como las otras, llegará a su fin cuando el Mesías establezca su reino. Esto es lo que está esperando. Eso es lo que se está esperando a través de las Escrituras. Que llegue el fin de todos los reinos malvados. Y este también, teniendo el rey más soberbio, quizás hasta más poderoso, con las capacidades que otros no han tenido, con el apoyo de Satanás, con la fuerza militar que llegó a tener o que va a llegar a tener, todo eso apagado de un momento a otro, también llegando a su fin. Y al final, el diminuto Israel, después de experimentar la gran ira del anticristo permitida por Dios, finalmente descubrirá que ella sí tiene un ayudante. El anticristo se le desaparece toda la ayuda. Dios lo condena, lo tira al lago de fuego. ¿Sí? Pero Israel no. El pueblo de Israel no. Porque su ayudante es Dios. Y esta es la imagen que vemos luego, si nos transportamos ahora al Nuevo Testamento de Apocalipsis 19. Vemos a Dios por medio del Señor Jesús, el Verbo de Dios, como un guerrero divino que libra, que ayuda al pueblo de Dios para librarlo de las manos de la bestia, quien es el anticristo, y de su dominio. Versículo 11 de Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de señores. Finalmente, el Rey esperado. Finalmente, el Rey quien va a liberar a su pueblo, al mundo, en un sentido en ese momento, de todos estos reyes y de este último rey, el peor, el de maldad sin precedente, para siempre. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El fin
de este ser, del fin de este rey, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Imposible revertir su fin, su destino. Tremendo. Todos promesas, todas realidades fuertes, duras. La realidad de que nuestro mundo, todo lo que está sucediendo no va a mejorar, sino que va a empeorar antes de que finalmente el Mesías venga. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo de Dios, venga, tenga la victoria y ya se deshaga del anticristo y de Satanás. Hoy leímos 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 12, y creo que Alejandro también leyó hasta el 17. Bueno, con toda esta realidad, hermanos, futura que nos espera, y de cómo el mundo va en cierta dirección, nos ayuda a recordar que nosotros no vamos a sufrir esto. Aquellos que hemos recibido el amor de la verdad para ser salvos, como dice el versículo 10, ¿sí? Tenemos una esperanza única, diferente, tremenda. Este juicio que le espera al mundo, que le espera al pueblo judío, es necesario para los propósitos de Dios de restaurar su pueblo, purificar la tierra para el reino de su Mesías. Entonces yo nuevamente les menciono, sí, nuestra perspectiva en cuanto a estos eventos futuros es pesimista. Nosotros pensamos que las cosas van a empeorar antes de que mejoren. Pero eso es a nivel teológico, digamos, ¿sí? Pero es optimista a nivel espiritual y de las promesas. Porque si nosotros somos estos amados del Señor, como dice en 2 Tesalonicenses, escogidos para salvación mediante el Espíritu y la fe en el Evangelio, entonces tenemos la certeza de la gracia de Dios, la protección del Señor a través de las tribulaciones presentes que estamos sufriendo y también, opinamos nosotros, fuera de esa gran tribulación que se va a sufrir en el futuro de parte de aquellos que no conocen a Dios, que están en rebelión contra Dios, algo que debe suceder para que Dios cumpla con su plan. El Señor nos da todo lo necesario, hermanos, hoy, para enfrentar esas dificultades, esas tribulaciones presentes. Las promesas son hermosas. Y aunque las cosas empeoren y sigan empeorando, sabemos que Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestra fortaleza. Y no hay cosas por la cual no nos pueda ayudar, fortalecer y guiar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por las Escrituras y la variedad que encontramos en ella de géneros en cuanto a cómo tú revelas tu palabra, Señor, a veces por medio de cartas, a veces por medio de historia y a veces por medio de profecías también. Encontramos en el estudio de ellos, Señor, un desafío enorme, pero también un desafío que enriquece, porque toda tu palabra, Señor, tiene un propósito, es necesaria, es suficiente. Y Padre, hoy nos gozamos en el hecho de que, aunque las cosas vayan a empeorar, y la realidad es que van a seguir empeorando, Señor, nosotros tenemos una esperanza preciosa en Cristo, en la salvación, en la vida eterna. Aquellos que nos hemos realmente arrepentido y hemos confesado tu nombre en fe, Padre, tú nos prometes el perdón de pecados. Anhelamos, Señor, el día cuando finalmente tu reino sea establecido sobre esta tierra. Anhelamos, Señor, que tú hagas tu voluntad aquí en la tierra como haces en el cielo, Señor, que haya realmente
un reino justo, un reino, Padre, donde realmente se pueda ver todos tus atributos en un rey humano, en un rey quien cumpla con todo aquello con el cual reyes anteriores han fallado, todos aquellos que han de alguna manera desdibujado a los reyes malvados. Eso no era tu diseño, Señor, para los reyes de la tierra. Ese no era tu diseño original, tu propósito, sino que deseas que finalmente haya un rey, el Señor Jesucristo, que establezca sobre esta tierra, Señor, su dominio, y nosotros podamos, los creyentes, reinar con Él, y que finalmente haya justicia. Padre, anhelamos ese día y rogamos, Señor, que podamos pronto experimentarlo. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.